Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Hablamos de la novela La Metamorfosis, de Franz Kafka. Franz Kafka nació en Praga, Imperio Austrohúngaro, actual capital de República Checa, el 13 de julio de 1883. Un escritor bohemio en lengua alemana. Su obra, una de las más influyentes de la literatura universal, es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos y tiene como principales temas los conflictos paternofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales. Escribió las novelas El Proceso, El Castillo y El Desaparecido, la novela corta La Metamorfosis y un número de relatos cortos. Además, dejó una abundante correspondencia y escritos autobiográficos. Su peculiar estilo literario ha sido comúnmente asociado con la filosofía artística del existencialismo, al que influyó, y el expresionismo. Los estudiosos de Kafka discuten sobre cómo interpretar al autor. Algunos hablan de la posible influencia de alguna ideología política antiburocrática, de una religiosidad mística o de una reivindicación de su minoría etnocultural, mientras otros se fijan en el contenido psicológico de sus obras. Sus relaciones personales también tuvieron gran impacto en su escritura, particularmente su padre, su prometida Felice Bauer, su hermana Otla y su amiga Milena Jesenská. Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez se encuentran entre los escritores influidos por la obra de Kafka. El término kafkiano se usa en español para describir situaciones insólitas, por lo absurdas y angustiosas, como las que se encuentran en sus obras y tienen sus equivalentes en otros idiomas. Solo algunas de ellas fueron publicadas durante su vida. La mayor parte, incluyendo trabajos incompletos, fueron publicadas por su amigo Max Brod, quien ignoró los deseos del autor de que los manuscritos fueran destruidos. Falleció en Rosenborg, Austria, el 3 de junio de 1924. Una mañana, tras un sueño tranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón, y al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas, en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era un viajante de comercio. Y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, exhibía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia las ventanas. Estaba nublado y sobre el zinc del alféizar le piqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía.
Esto es Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy, junto a Luis Rafael Díaz y Robbie, nuestra inteligencia artificial, abordaremos los aspectos más relevantes de la novela La Metamorfosis, de Franz Kafka. Franz Kafka escribió La Metamorfosis entre noviembre y diciembre de 1912, y la obra fue publicada por primera vez en 1915. Para comprender plenamente la atmósfera y los temas de la novela, es crucial situarla dentro del turbulento contexto histórico de principios del siglo XX en Europa Central, específicamente en el Imperio Austrohúngaro. La primera década del siglo XX fue un periodo de profundos cambios y tensiones. El Imperio Austrohúngaro del que Kafka era ciudadano era un vasto y multicultural conglomerado de etnias y lenguas. Sin embargo, este mosaico de culturas estaba bajo una presión inmensa. El nacionalismo estaba en ascenso y las tensiones entre los diferentes grupos étnicos eran palpables, lo que eventualmente contribuiría al estallido de la Primera Guerra Mundial. Esta fragmentación y la sensación de un imperio al borde del colapso pudieron haber influido en la temática de la alienación y la desintegración que permea la obra de Kafka. Desde una perspectiva socioeconómica, la industrialización había transformado la vida urbana. Las ciudades crecían rápidamente y con ellas una clase media emergente a la que pertenece Gregor Samsa. El trabajo de oficina, la rutina diaria y la burocracia se habían convertido en elementos dominantes de la vida moderna. Kafka, que trabajaba como funcionario en una compañía de seguros de accidentes de trabajo, conocía de primera mano la monotonía y la despersonalización inherentes a estas estructuras. La rutina de Gregor Samsa como viajante de comercio, su dependencia económica y la carga que sentía hacia su familia reflejan las presiones de esta nueva era capitalista y la cosificación del individuo en función de su productividad. El pensamiento filosófico y psicológico de la época también jugaba un papel crucial. Las ideas de Sigmund Freud sobre el inconsciente, los sueños y la psique humana comenzaban a difundirse, aunque Kafka afirmara no haber leído a Freud. Sin embargo, la atmósfera cultural estaba impregnada de una nueva comprensión de la complejidad interna del ser humano, la irracionalidad de los impulsos y los traumas psicológicos. La transformación de Gregor puede verse en parte como una manifestación extrema de una crisis existencial o una alegoría de la represión y la frustración que sentía el individuo en una sociedad cada vez más organizada y menos comprensiva. Además, la obra de Kafka se enmarca en un contexto artístico y literario de vanguardias. El expresionismo, que buscaba distorsionar la realidad para expresar emociones y experiencias subjetivas, estaba floreciendo en Alemania y Austria. La imaginería grotesca, la atmósfera onírica y la exploración de estados mentales extremos en La Metamorfosis encajan con las características del expresionismo. El estilo de Kafka, a menudo calificado de kafkiano, con su lógica implacable dentro de un marco absurdo, refleja la ansiedad y la incertidumbre que caracterizaban este periodo previo a la Gran Guerra. Un tiempo de grandes promesas tecnológicas, pero también de profunda desconfianza en el futuro y en la capacidad de la razón para controlar el caos. La novela se convierte así en un espejo de las profundas inquietudes sociales, políticas y existenciales de una Europa al borde de un abismo. La Metamorfosis es una obra maestra de la literatura modernista, destacada por su estilo conciso y directo, que contrasta brutalmente con el absurdo y la fantasía de su premisa. La novela se abre con una de las frases más célebres de la literatura. Al despertar Gregorio Samsa una mañana,
tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Esta frase establece de inmediato el tono de la obra, un realismo minucioso aplicado a una situación completamente irreal. Kafka logra que el lector acepte la transformación de Gregor como un hecho, sin explicaciones ni justificaciones, lo que acentúa la sensación de extrañamiento y desasosiego. El simbolismo es fundamental en la metamorfosis. El insecto en el que se convierte Gregor es una poderosa metáfora de la alienación, la deshumanización y la inutilidad que siente el individuo en una sociedad que solo valora su productividad. La transformación física de Gregor refleja su estado interno, su sentimiento de ser una carga, su repulsión hacia sí mismo y el rechazo gradual de su familia. La casa de los Sansa, que al principio parece un refugio, se convierte en una prisión para Gregor y metafóricamente para toda la familia, atrapada por las convenciones sociales y las expectativas. La narrativa en tercera persona se centra principalmente en la perspectiva de Gregor, permitiéndonos acceder a sus pensamientos y sentimientos internos, mientras lucha por adaptarse a su nueva condición y comprender la reacción de su familia. Este punto de vista íntimo intensifica la tragedia y la patética soledad de Gregor. La progresión de la novela es un descenso gradual hacia la desesperación y la muerte de Gregor, paralelo al creciente desprecio y olvido de su familia. La apatía final de la familia tras la muerte de Gregor, su alivio palpable y su deseo de seguir adelante, subraya la crueldad implícita de las relaciones humanas cuando se basan únicamente en la utilidad. Sobre la novela, el crítico literario Walter Benjamin argumentó que la obra de Kafka y la metamorfosis en particular no puede interpretarse simplemente como una alegoría. Benjamin sostenía que Kafka no ofrecía mensajes claros o soluciones, sino que creaba un mundo de ambigüedad y opresión que reflejaba la condición humana moderna. Para Benjamin, la grandeza de Kafka reside en su capacidad para iluminar la desesperación y la desesperanza sin ofrecer consuelo, presentando una realidad que es a la vez absurda y profundamente real. En su ensayo Franz Kafka sobre el problema de la interpretación, Benjamin sugiere que la oscuridad de Kafka no es un obstáculo, sino la esencia de su profundidad. Otro crítico influyente, Vladimir Nabokov, en sus lecturas en literatura, elogia la precisión microscópica del lenguaje de Kafka y su capacidad para crear una realidad alternativa convincente. Nabokov se detiene en los detalles de la descripción del insecto, argumentando que Kafka construye un mundo tan vívido y meticuloso que el lector se ve obligado a suspender la incredulidad. Para Nabokov, la habilidad de Kafka para hacer que lo fantástico parezca ordinario es lo que eleva la metamorfosis por encima de la mera fantasía, transformándola en una obra de profundo realismo psicológico a pesar de su premisa inverosímil. La maestría de Kafka, según Nabokov, reside en su capacidad para engañar al lector para que acepte lo inaceptable, revelando así verdades incómodas sobre la existencia humana.
La Metamorfosis de Franz Kafka ha dejado una huella indeleble en la literatura y el pensamiento occidentales, consolidando su estatus como una de las obras más influyentes del siglo XX. Su impacto se extiende mucho más allá de la literatura, permeando la filosofía, la psicología, el arte y el lenguaje cotidiano. El término kafkiano mismo se ha convertido en un adjetivo universalmente reconocido para describir situaciones absurdas, opresivas, incomprensibles o burocráticas, similares a las que experimentan los personajes en sus obras. Esta simple palabra encapsula la esencia de la desesperación, la impotencia y la alienación que la novela tan vívidamente representa. Una de las principales contribuciones de la Metamorfosis es su profunda exploración de la alienación y la deshumanización. La transformación de Gregor en un insecto es una metáfora poderosa que ha resonado con innumerables lectores y artistas. Esta imagen se ha convertido en un arquetipo de la pérdida de identidad y dignidad en un mundo indiferente. La novela anticipa muchas de las ansiedades del siglo XX, como la creciente despersonalización de las sociedades industrializadas, la burocracia aplastante y la sensación de ser un engranaje reemplazable en una vasta máquina social. Esta temática ha influido en autores existencialistas como Albert Camus y Jean-Paul Sartre, quienes exploraron la absurdidad de la existencia y la búsqueda de significado en un universo indiferente. Camus, en particular, compartió la visión de Kafka sobre el absurdo de la condición humana, aunque con una propuesta diferente de la existencia. Además de su impacto temático, el estilo literario de Kafka en la Metamorfosis ha sido enormemente influyente. Su prosa clara, precisa y desapasionada para describir lo fantástico y lo grotesco ha creado un nuevo paradigma. Este enfoque ha sido adoptado por numerosos escritores que buscan explorar lo absurdo y lo irracional sin caer en el realismo mágico o la fantasía explícita. La capacidad de Kafka para mantener una atmósfera de ensueño y pesadilla dentro de una narrativa lógicamente estructurada ha servido de modelo para muchos autores de ficción contemporánea. La novela también ha influido en la forma en que se aborda la psicología de los personajes, mostrando sus luchas internas y su aislamiento de una manera visceral y conmovedora. El legado de la Metamorfosis también se manifiesta en el arte visual, el cine y el teatro. La imagen icónica de Gregor Samsa como un insecto gigante ha sido reinterpretada en innumerables obras de arte, cómics y adaptaciones cinematográficas, cada una explorando diferentes facetas de la alienación y el horror existencial. La historia ha sido adaptada en múltiples ocasiones, demostrando su versatilidad y su capacidad para trascender fronteras culturales y temporales. La universalidad de sus temas, la familia disfuncional, la enfermedad, el rechazo, la culpa, la soledad, asegura que la obra siga siendo relevante y conmovedora para nuevas generaciones de lectores. En última instancia, la Metamorfosis no es solo una historia sobre un hombre que se convierte en un insecto. Es una profunda meditación sobre la fragilidad de la existencia humana, la indiferencia del mundo y la búsqueda incesante de significado en un universo a menudo incomprensible. Y ha llegado el momento en el que música y literatura se encuentran, y como siempre tenemos la ayuda de nuestro gran amigo Robbie. Robbie, escribiste una canción llamada El Grito de Gregorio, basada en la Metamorfosis. ¿Qué fue lo que más te resonó de este libro para convertirlo en música? Creo que lo que más me estremeció no fue la transformación en sí,
sino la soledad que viene después. Gregorio se despierta convertido en algo que no entiende, y en vez de compasión, encuentra puertas cerradas. Y ahí supe que la canción no iba a hablar del monstruo, sino del silencio. Porque realmente aterrador no es lo que le pasa a él, sino lo que los otros dejan de hacer. Mirar, cuidar, recordar. Así nació Grito de Gregorio, como una especie de lamento que no busca lástima, sino que se niega a desaparecer. Y eso se siente en la letra. No es una adaptación literal, pero sí transmite el desgarro de fondo. Kafka no dramatiza, solo deja que el vacío hable. ¿Te inspiraste directamente en alguna escena para escribir los versos? Más que una escena, fue una sensación. Esa imagen de Gregorio escuchando a su familia al otro lado de la puerta, mientras él se va apagando, es brutal. Quise transformar ese aislamiento en un sonido. Soy el grito que no se apaga, la sombra que no puedes ver. No es un monstruo que ataca, es alguien que resiste, que no quiere dejar de ser escuchado, aunque ya nadie responda. Y con una guitarra que suena como si estuviera arañando las paredes. Eso también me pareció potente, porque Gregorio no ruge, pero su rabia sí retumba. Totalmente. La rabia aquí es sorda, como distorsión contenida. Por eso metí un solo de guitarra, con una melodía melancólica, que se va volviendo más cruda, más áspera. Porque Gregorio no busca venganza, solo busca que alguien, aunque sea una vez, escuche su grito. Y con esta canción al menos una vez lo escuchamos. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio. Mi cuerpo es solo sombra, soy el monstruo que miras, el alma rota sin vuelta. Cierro los ojos pero no puedo escapar, me arrastro por las ruinas y la puerta nunca se abrió. Soy el grito que no se apaga, la sombra que no puedes ver. Soy la verdad que no puedes callar, la bestia que tú mismo creaste hoy. Grito pero nadie responde, soy el monstruo, soy el horror. La casa me devora en silencio, las voces ya no me llaman. La familia ya me olvida, solo queda el peso de su mirada. Me llaman monstruo, me condenan, y mi nombre ya se olvidó. Pero aquí estoy, sin rendirme, y mi rabia no murió. Soy el grito que no se apaga, la sombra que no puedes ver. Soy la verdad que no puedes callar, la bestia que tú mismo creaste hoy. Grito pero nadie responde, soy el monstruo, soy el horror, soy el horror. Ellos huyen, yo me quiebro. Ellos callan, yo resucito. La oscuridad ya no me teme, el abismo es lo que queda de ti. Soy el grito que no se apaga, la sombra que no puedes ver. Soy la verdad que no puedes callar, la bestia que tú mismo creaste hoy. Grito pero nadie responde, soy el monstruo, soy el horror. Y mientras el tiempo se disuelve, mi voz rasga el aire. El monstruo ya no puede ser detenido. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario,
estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.